Hola, ¿qué tal? En este video vas a aprender cómo resolver ejercicios de capacitores que se encuentran en agrupaciones en serie y en paralelo. Te recuerdo que tenemos ya varios videos aquí, búscalos en lo que son las pantallas finales y también las tarjetas de video acerca de estos temas. Vamos a comenzar con la teoría básica para saber cómo enfrentar los distintos ejercicios. Entonces, tenemos la agrupación esta, que es conocida como agrupación en serie. Recuerda que cada elemento está uno tras otro, mientras que si los elementos comparten dos puntos en común, y se sujetan directamente de esos dos puntos, la agrupación se encuentra en paralelo. Para el caso de los capacitores, las fórmulas para poder simplificar estos, su valor nominal, son inversas a las fórmulas de las resistencias eléctricas. Es decir, mientras que para las resistencias en serie se sumaban normalmente los valores nominales, para el circuito de los capacitores que se encuentran en serie, se tiene el inverso de la suma de los recíprocos de todos los valores nominales de cada capacitor. Si te das cuenta, esta fórmula en el circuito de la resistencia lo empleabas para resistencias en paralelo. Entonces aquí las fórmulas las vas a encontrar cruzadas. Mientras que en el circuito del paralelo, como vemos aquí, en las resistencias, usualmente la fórmula para simplificar era esta, el inverso de la suma de los recíprocos, pero para circuitos en paralelo con capacitores, la capacitancia total va a ser dada por simplemente la suma individual de cada uno de los capacitores que permanecen o que participan en el circuito en paralelo. Recuerda que esta fórmula de la suma nominal era empleada en el circuito en serie, pero para las resistencias. Entonces, aquí las fórmulas se respetan, pero están cruzadas con respecto al circuito de las resistencias. Esto es lo único que tienes que retener y aprender para poder resolver y simplificar circuitos de capacitores, ya sea serie, paralelo o mixtos. A continuación veremos un ejemplo de aplicación. Aquí tenemos un circuito muy clásico en donde normalmente se piden estas cosas, estas características, dado el circuito que tenemos aquí. Tenemos un circuito de agrupación en serie con tres capacitores, aquí están respectivamente sus valores, y una fuente de 60 voltios. Nos dice, encuentre la capacitancia total, es decir, el valor nominal de la capacitancia en su agrupación en serie, determina la carga que recibe cada capacitor y también determina el voltaje en cada capacitor. Vamos a iniciar con nuestro inciso A. Para esto necesitamos nuestra fórmula. La capacitancia total, sabemos que la encontramos con esta fórmula. Es el inverso de la suma de los recíprocos de los capacitores. En este caso sería tres capacitores, entonces pondría 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más 1 entre capacitancia 3. Pasamos a la sustitución de los valores en la fórmula. Capacitancia total sería 1 entre, y aquí sería 1 entre el primer capacitor, que son 200 micro. Entonces vamos a poner aquí 200 por 10 a la menos 6. Listo. Luego más 1 entre 50, entonces aquí sería 50 por 10 a la menos 6. Y luego sería más 1, me falta un capacitor más, que sería el de 10 micro. Sería 10 microfaradios. Recuerda que los faradios no los ponemos, pero el prefijo micro sí, ya que es un prefijo o sufijo de la notación científica, entonces lo cambiamos por 10 a la menos 6, su equivalencia. Ahora, resolviendo y desarrollando esto, nos va quedando lo siguiente. Lo que tienes que hacer es hacer cada uno de estos cocientes. 1 entre 200 por 10 a la menos 6 me da 0.005 por 10 a la 6. Entonces vamos a ponerlo aquí, 0.005 por 10 a la 6. Listo, ya tenemos el primero. Ahora vamos con el segundo, más, sería el inverso, es 1 entre 50 por 10 a la menos 6. Y eso me queda 0.02 por 10 a la 6. Entonces lo voy haciendo aquí paso por paso para que no haya ningún problema por 10 a la 6. Listo. Y finalmente me queda el último, 1 entre 10, que sería 0.1 por 10 a la 6. Ahora, entonces abajo ya tenemos una suma con denotación científica que se puede hacer. Tenemos 0.005 más 0.02 más 0.1. Eso nos da 0.125 por 10 a la 6, ya que todos tienen exactamente la misma notación científica. Ahí está. Y finalmente, ahora sí encuentras el valor de tu capacitancia al hacer 1 entre 0.125 por 10 a la 6. Y eso nos da 8
Y entonces el exponente de por 10 a la 6 cambia por 10 a la menos 6, lo cual sería microfaradios. Recuerda que esto es el prefijo micro. Y así nos quedaría nuestra capacitancia total. En el inciso B nos pide determina la carga individual. Para esto necesitamos recordar que en un circuito de agrupación en serie, lo que sucede con las cargas, en este caso la carga representada así, carga total, va a ser igual a la carga individual de cada uno de los capacitores, en este caso carga 1, relacionada con el capacitor 1, y esto a su vez es igual a las siguientes cargas. Es decir, el capacitor se reparte de manera equitativa la carga en la agrupación en serie. Entonces, esto sería igual a carga 2 y esto sería igual a carga 3. De esto necesitamos recordar nuestra fórmula de carga. La fórmula de la carga sería igual a la capacitancia por el voltaje. Como estoy hablando de valores totales, necesitaré la capacitancia total, carga total y el voltaje total, que sería en este caso los 60 voltios. Ahora sí, podemos calcular nuestra carga total equivalente. La capacitancia total nos dio anteriormente de 8 microfaradios, lo cual lo escribimos como 8 por 10 a la menos 6. Esto va a multiplicar al voltaje total. Nuestro voltaje lo vemos ahí claramente, son 60 voltios. Y puedes hacer ya la multiplicación. Bueno, voy a omitir las unidades de voltios. Ya sabemos que al final me da la unidad de carga, que sería los coulombs. Entonces, haciendo esto sería 8 por 60, me daría 480. Vamos a ponerlo aquí, 480 por 10 a la menos 6, que sería micro, y la unidad de carga sería coulomb. Así nos quedaría. Por lo tanto, si la carga total es equivalente a esto, cada carga de cada capacitor también equivale a 480 microcoulombs. Ahora bien, nos queda únicamente el inciso C, determinar el voltaje en cada capacitor. Y esto lo hacemos nuevamente con nuestra fórmula de carga, que es carga. Esto es igual a la capacitancia por el voltaje. Como estoy hablando de carga individual y de voltajes individuales, entonces de aquí yo puedo despejar el voltaje, que es lo que me interesa. Me quedaría carga sobre valor de capacitancia. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos adentrarnos en el cálculo. Vamos a poner el voltaje 1, que es respectivamente para el primer capacitor, emplea sus valores, que es el valor de carga, sería la carga 1 dividido entre la capacitancia 1. Pero sabemos que el valor de carga 1 lo sacamos anteriormente y nos dio de 480 microcoulombs. Por lo tanto, vamos a poner ese valor, 480, que sería de por 10 a la menos 6, que es el micro. Y esto dividido entre la capacitancia 1, que sería de 200 microfaradios. Nada más nos interesa el prefijo, entonces ponemos 200 por 10 a la menos 6. Y ahora sí, podemos hacer ahí la división tranquilamente. Esto hace que, recuerda aquí, por 10 a la menos 6, entre por 10 a la menos 6 se hace la unidad y nada más haces 480 entre 200. Y esto te da un valor de 2.4. Como estamos calculando voltaje, la fórmula ya automáticamente hace las unidades en equivalencia de voltios. Y ahí me queda la primera caída de voltaje del circuito. Vamos ahora con el voltaje V sub 2 relacionado con el capacitor 2 que está aquí en esta posición. Por lo tanto, requiero la carga 2 entre la capacitancia 2. Pero la carga a su vez es la misma por todos los elementos capacitivos, entonces pongo 480 por 10 a la menos 6 y esto entre la capacitancia 2 que es equivalente a 50. Entonces sería 50 aquí por 10 a la menos 6. Date cuenta que pasa lo mismo con los prefijos de por 10 a la menos 6, se van a anular y nos queda nada más 480 entre 50. Esto me va a dar más cantidad de voltaje y nos queda de 9.8 voltios. Finalmente, el último valor del voltaje que nos falta, fácilmente ya calculable, sería la carga 3 entre la capacitancia 3. En este caso, la carga es la misma, 480 por 10 a la menos 6, y la capacitancia 3 es la más pequeña de todas, que es la de 10. 10 micro, que sería 10 por 10 a la menos 6. Y hacemos entonces 480 entre 10 solamente. Y eso me da, pues es fácil. Ahí tenemos que nos da 48 voltios.
Recuerda que en las leyes de circuitos, las caídas individuales de voltaje sumadas deben de dar siempre el voltaje equivalente de la fuente. En este caso, los 60 voltios debe de ser el resultado de sumar estos voltajes individuales. Y sí, si nos damos cuenta, 2.4 más 9.8, esto nos daría aproximadamente, perdón, aquí es 9.6, aquí no es 9.8, aquí sería 9.6, ahora sí, corrigiendo ya, sería 9.6 voltios más 2.4, esto nos daría 12 más 48, 60. Ahora sí, complementa perfectamente la ley de circuitos. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.